Bueno, entonces vamos a dar inicio. Entonces tenemos un paciente de 70 años que ingresó el 19 a las 12:53 de sexo masculino, habitante de Cali, residencia de origen de aquí de Cali. El motivo de consulta es que el paciente es remitido como una urgencia vital. Ingresa desde el Hospital Cañada del Alejo en el contexto de un dolor torácico que se irradiaba a miembro superior izquierdo asociado a signos de bajo gasto de hace aproximadamente 2 horas de evolución. En el EKG de dicha institución evidencia que hay un nivel de DCT en D2, D3, ABF y de B2 a B6 con una elevación en ABR y ABL con un delta de troponina positivo. Al interrogatorio médico de traslado refiere pues, que no le habían dado carga antiisquémica. Dado que el paciente ingresó en este contexto pues, de urgencia, se desconocían los antecedentes del paciente como tal. Lo único pues, que se interrogó fue el consumo frecuente de alcohol, un aguardiente diario por más de 20 años, y bazuco desde la adolescencia y cesó hace 9 meses que ha ingresado el paciente a un centro de rehabilitación. Desde la revisión de síntomas por sistemas, pues realmente en este paciente tampoco se pudo interrogar, y al examen físico tenemos que el paciente ingresó, estos son este es el IMC del paciente cuando ingresó a la institución con estos signos vitales, y al examen físico pues no tenemos algo más positivo pues relevante. Bueno, acá tenemos el electrocardiograma que se tomó cuando inició. Este es la radiografía de ingreso, donde evidenciamos pues, que hay un botón aórtico prominente, pues sin mayores hallazgos positivos pues, de la placa de tórax. Entonces, pues muy bien, pues como lo estaba comentando, pues el paciente pues ingresó pues con todo el contexto de un síndrome coronario agudo. Pues la guía del 2025 pues nos recomienda que este paciente se debe tomar lo más pronto el electrocardiograma en menos de 10 minutos, interpretarlo. Se puede también tomar unas troponinas, y el paciente pues si tiene cambios con elevación del ST, pues lo ideal es llevarlo a repercusión, así como ya lo nombró su compañero. Esos son los datos de ingreso del paciente. Entonces vemos que presenta una creatinina elevada, también igual que un BUN sin trastorno hidroelectrolítico, y acá, como podemos ver, ingresó con algo de leucocitosis y ingresó con una anemia que estaba en 7.1 de volúmenes normales, y acá vemos que el paciente también ingresó con algo de leucocitosis. Entonces, la tasa de filtración para este paciente pues, por CKD le da de 19, que lo cataloga pues, en un estadio 4. ¿Listo? Acá, como podemos ver, entonces el paciente ingresó en menos de una hora, pues es llevado al cateterismo. En el cateterismo pues, se reporta que presenta una oclusión total de la arteria coronaria derecha. Se le realiza una angioplasia con un implante de stent medicado. En esta arteria pues, de 30 milímetros aproximadamente, como lo podemos ver aquí en la imagen. Y adicional, pues también se reporta que presenta una lesión moderada en la arteria descendente anterior. Por esto, entonces, el paciente pues, se indica darle una doble integración plaquetaria por un año con ticagrelor más aspirina. Entonces, pues realmente lo que nos recomienda la guía en cuanto a este manejo, pues es que el paciente es llevado a una intervención coronaria percutánea con elevación o sin elevación del ST, y acá pues, en este flujograma nos evidencia pues, que el paciente se beneficia de una doble integración que puede hacer aspirina con ticagrelor o con prasulet. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, de dónde viene esta evidencia. Entonces, antes, para nosotros dar este manejo a los pacientes con doble integración, se necesitan de evaluar esos tres factores. Inicialmente, pues mirar el factor de riesgo que está asociado a todo lo que tenga que ver con el sangrado. Para esto disponemos de diferentes scores, sobre todo, pues voy a hablar ahorita más adelante del HBR, también del antiplaquetario pues, que nosotros vamos a utilizar, y aquí pues también entonces tenemos que conocer bien los medicamentos a los que le vamos a suministrar al paciente, y saber que hay algunos pacientes también que van a tener algunas características genéticas que van a predisponer a que el paciente pueda responder de una manera rápida, normal, intermedia, o poder responder a este medicamento. Y también valorar el riesgo isquémico en estos pacientes cuando vamos a iniciar una doble un manejo antiplaquetario pues, para estos pacientes. Entonces, eso se hace también con diferentes scores que nosotros se tienen hoy en día, como el GRACE, listo. Entonces, y se tienen algunas variables pues, como características acá
de tanto pues, variables clínicas como variables también de laboratorio. Entonces, aquí para dar un breve recorderis, empecemos pues, vamos a recordar que la activación de la plaqueta va a empezar por un daño del endotelio, donde se va a exponer el factor de von Willebrand y el colágeno, y estos se van a unir a los receptores específicos pues, de la plaqueta. Estos receptores específicos de la plaqueta hacen que ya se activen y producen una degranulación de la plaqueta, liberando ADP y liberando tromboxano. Estos se van a unir a los receptores específicos de la plaqueta y lo que va a producir es que se aumente esta respuesta y la agregación de la plaqueta a nivel general. Produce, dentro de los cambios que se produce una sobreactivación para que haya una mayor granulación y también para que otro receptor que se encuentra en la plaqueta, que es la glicoproteína 2B3A, se una al fibrinógeno y esto aumente la agregación plaquetaria. Entonces, aquí vemos cómo pues estamos diferentes mecanismos, diferentes medicamentos que nosotros utilizamos hoy en día, pues interfieren pues, con esta unión, sobre todo de la adenosina trifosfato, y aquí pues esos son los que nosotros utilizamos más hoy en día. Aquí hay algunas características de estos pacientes, de estos antiagregantes, entre ellos pues tenemos que entre los orales tenemos el clopidogrel, prasugrel, carvedil y la aspirina, y dentro de los que son endovenosos disponemos sobre todo el tirofiban. Dentro de las características farmacológicas de esto, pues podemos resaltar que el prasugrel tiene una biodisponibilidad cercana al 80% y que el clopidogrel pues, necesita pues, pasar a través de la citocromo P450, y aquí es donde pueden haber muchos polimorfismos que hacen que el paciente pueda responder rápidamente o no a este medicamento. ¿Listo? Entonces acá tenemos también la vida media de estos medicamentos, y entre estos, pues entre la duración de la dosis, tras la última dosis en sangre de estos pacientes, es de 3 a 5 días para el más bajo, siendo pues para el ticagrelor. Entonces, ahorita ya hablamos un poquito sobre las características de estos agregantes, ahora vamos a hablar sobre el riesgo de sangrado de estos pacientes. Sobre todo se habla mucho pues, de este score que es el HBR, High Index, que en estos pacientes pues, lo que se recomienda pues, en este score es sobre todo evaluar algunas características de los pacientes que nos van a predisponer a que el paciente sea catalogado como un paciente de alto riesgo de sangrado. Dentro de esto se predisponen, tenemos 11 criterios mayores y 6 criterios menores, donde pues, valoramos las comorbilidades como enfermedad renal, enfermedad hepática, algunos laboratorios, sobre todo pues, cuando los pacientes tienen anemia o tienen un conteo muy bajo de plaquetas, la edad también del paciente, el uso de algunos otros medicamentos y la historia de riesgo previa en estos pacientes. Entonces, en el paciente se cumplían se cumplían 2 criterios mayores. Entonces, con un criterio mayor o 2 criterios menores, catalogamos el paciente como de alto riesgo de sangrado. Entonces, acá vemos esto pues, se ha validado a través de diferentes estudios. Entonces, aquí traje este estudio donde se valida el riesgo de sangrado primario en los pacientes que son catalogados como alto riesgo a un año de la utilización después de la utilización de la doble de la frente agregante en esos pacientes a un año. Entonces aquí como podemos ver, los pacientes que son catalogados correctamente pues como por alto riesgo de sangrado pues tienen hasta 3 veces más riesgo de presentar un sangrado en el transcurso de un año. ¿Listo? Esto es casi 3 veces más de lo que presentaría un paciente que esté catalogado como de bajo riesgo. Acá tenemos otras validaciones, sobre todo pues, en el contexto de un paciente que está dentro del hospital, el sangrado asociado al hospital, pero aquí también como podemos ver es 3.4 veces más riesgo versus el paciente que está catalogado como no de alto riesgo. Y acá lo tenemos el seguimiento a un año, entonces también podemos ver que se aproxima casi a 3 veces mayor el riesgo en este tipo de pacientes. Por otro lado, tenemos también que estos pacientes se van a asociar a una mayor causa de mortalidad, a una mayor mortalidad por todas las causas, como lo podemos ver, es mucho más grande, 7.5 veces más el riesgo comparado con los pacientes que son catalogados como bajo riesgo de sangrado, y también el infarto se asocia en estos pacientes con
hasta 2 veces más riesgo de reinfarto en los pacientes que son catalogados pues, como alto riesgo de sangrado. Aquí vemos algunas características de estos pacientes. Entre más características o entre más puntos sumen dentro de la escala de riesgo de sangrado, pues así mismo va a ser catalogado el paciente y así mismo se va a ir aumentando el riesgo de sangrado en el transcurso de un año. Entonces, hay diferentes estudios que nos hablan sobre, sobre la eficacia de estos medicamentos. Entonces, aquí vamos a hablar pues, de manera cronológica. En el 2007 se comparó el Prasugrel versus el Ticagrelor, y aquí, como podemos ver, se comparó entonces la utilización y el riesgo de un evento primario que causa muerte cardiovascular, infarto o ACV. En los pacientes entonces que estuvieron con Prasugrel se asoció pues, con una disminución del 19% en todas las complicaciones que vayan a tener dentro de 450 días después del inicio de este manejo en este tipo de pacientes. Y acá podemos ver que como pues, la mayoría de esos antiagregantes son un poco más potentes, pues obviamente el riesgo de sangrado va a aumentar en todos estos estudios. Entonces acá vemos que para el Prasugrel pues va a haber hasta un 32% mayor de riesgo de presentar pues, sangrado en este tipo de seguimiento. Aquí después vamos a tener el estudio Plato, que fue un estudio pues, que se publicó en el 2009 y que comparó el Ticagrelor versus el Clopidogrel. Y aquí igual vamos a ver pues, cómo hay esta diferencia. Entonces en los pacientes, igual para el riesgo acumulado de la incidencia de un evento primario, igual de ACV, de infarto o de ACV, pues cómo es mayor el riesgo. Entonces aquí vemos que en estos pacientes hasta el 16% tienen menos eventos, tienen menos probabilidad de presentar un evento. Para la mortalidad de estas causas que les nombré en los pacientes que son manejados con Ticagrelor versus comparado con los que son manejados con el Clopidogrel. Aquí vemos que en este estudio no se encontró una estadística significativa para el riesgo de sangrado en estos dos medicamentos. Después pasamos finalmente al estudio SARIAD 5, que este es un estudio que se comparó entonces la eficacia del Prasugrel contra el Ticagrelor. Y acá, como podemos ver, en estos pacientes tuvo una mayor porcentaje, 36% de veces más probabilidad de riesgos de complicaciones, igual por todas las mismas causas para el MACE, con los pacientes que son manejados con el Ticagrelor versus los pacientes que son manejados con el Clopidogrel. Y a nivel de sangrado, lo que podemos ver es que estos pacientes pues, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en estos pacientes, pues cuando se comparó el riesgo de sangrado entre estos dos medicamentos. Listo, entonces, pues el paciente, como acordamos, como ingresó el paciente, dado que ingresó en el contexto de una anemia, se le estudió entonces esta anemia, se le encontraron pues, un recuento de reticulocitos en 6.07, y se le hizo un extendido de sangre periférica pues, que no mostró pues, mayor alteración, junto con una RPR que estaba en 1 sobre 32 diluciones, dándole un IPR 1.4, catalogando este tipo de anemia como A-regenerativa. Entonces aquí vemos que pues, hay una variabilidad de ese ingreso de la hemoglobina. El paciente, recordemos, ingresó con la hemoglobina 7.2, pues en el control que se le hizo más tarde, después de que el paciente fue llevado a la angioplasia, salió en 6.8, sin alteración en los tiempos de anticoagulación, como lo podemos ver acá. Ese mismo día se le tomó un electrocardiograma al paciente donde se evidencia pues, que presenta un ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia concéntrica en función conservada, sin evidenciar trastornos en la contractilidad segmental en el reposo con una FEI del 55%. En el resto de los hallazgos del electrocardiograma no presentaban pues, alguna alteración relevante. Acá, entonces, vamos a ver el plan que se dejó en la UCI y el cual, pues, textualmente. Entonces, acá podemos ver, pues, cómo el paciente, pues, hay que ser cuidadoso con lo que nosotros estamos colocando dentro de las órdenes. El paciente vuelve y le pone acá una carga, pero metiéndome, pues, al sistema y verificando, pues, las órdenes que se le han dado al paciente, pues, efectivamente, pues, no se dio. Pero hay que estar, pues, pendiente de esto. Al igual que, como podemos ver acá, la enoxaparina también fue indicada como endovenosa,
y a la hora pues ya de rectificar estas órdenes que fueron escritas así en el plan, pues acá ya podemos ver pues que fue sí, que realmente en el sistema quedó de manera subcutanea. ¿Listo? Entonces, aquí pues vamos a hablar entonces un poco acerca de la tromboprofilaxis de estos pacientes. Es necesario pues para todos los pacientes llevarlos a tromboprofilaxis. En nuestro paciente, pues, él presentaba un score de 4 en la tromboprofilaxis para Padua. Este score pues evalúa estos ítems que tenemos acá y el paciente presentaba pues que tenía 70 años y que además pues venía de presentar una cirugía temprana reciente. Entonces acá le punteó un score pues, positivo, y acá traje pues el score de Padua, que sobre todo se utilizan los pacientes que son catalogados pues, y donde hay mayor beneficios en los pacientes, como en este estudio que se evidenció, que la tromboprofilaxis sobre todo sirve para los pacientes con alto riesgo pues, de presentar la TBP. Entonces, en el score de Padua, pues tenemos que si el paciente presenta bajo riesgo, o sea, menos de 4 puntos en el score, pues la indicación en esos pacientes es que se pueda continuar la tromboprofilaxis. No se recomienda la tromboprofilaxis farmacológica ni mecánica, versus los pacientes pues, que presentan un score de Padua mayor a 4, donde sí se recomienda que se pueda realizar una profilaxis farmacológica con heparinas de bajo peso molecular o dosis bajas de heparina no fraccionada o de fondaparinux. En los pacientes con alto riesgo de sangrado, como en nuestro paciente, lo que se recomienda es que no se utilice tanto esta tromboprofilaxis farmacológica, sino más bien mecánica, por medidas de compresión o por la compresión intermitente neumática. Entonces, aquí hay otras cosas pues, que nosotros debemos de ir evaluando en estos pacientes pues, a la hora de darles el manejo. Una pregunta, ¿qué dices que es después de sangrado antes del paciente? Por el score por el score del HBR, que ya lo vimos, que le daba alto. Tenía 2 criterios mayores. Pues tenía baja tasa de filtración glomerular, menor de 30 y tenía más de 70 años. Entonces eso ya lo puntúa como un paciente de alto riesgo. Entonces acá podemos ver pues, las diferentes dosis de lo que se ha utilizado, lo que normalmente se utiliza para estos pacientes. El paciente estaba con dosis de 40 miligramos, pero pues se recomienda pues, que se puedan, digamos que hay un rango para esos pacientes en estadio 4, como lo era nuestro paciente, entonces de 20 a 40 miligramos. En este caso, pues lo que se ha recomendado es que a esos pacientes también, dado que muchos de ellos pueden quedar en rangos subterapéuticos, sea porque no alcanzan los niveles adecuados para estar correctamente con tromboprofilaxis. Lo que se recomienda pues, en estos pacientes es que se puede monitorizar con el factor anti-DSA para que los pacientes alcancen un adecuado rango terapéutico en cuanto a la tromboprofilaxis. Entonces, siguiendo todos los exámenes que se le toman al paciente, encontramos pues que el paciente presenta una PTH, al otro día una PTH que se encuentra elevada, se le encuentra también antígeno de superficie para hepatitis B que también se encuentra elevado, y tenemos que se le toma una prueba treponémica y la prueba treponémica también es positiva. Entonces, con esto pues se le hacen los otros estudios para la niña que presentaba, tenía un IR en 35.4, límites inferiores, una transferina en 12.4 y tenía una elevación también de las pruebas hepáticas. Al igual que la ferritina estaba ya en rangos más normales, pero la LT igual levemente elevada. Y tenemos pues que la TSH estaba normal y los anticorpos estaban positivos para este paciente. Entonces, la vitamina B12 y el ácido fólico pues también se estudiaron dado que presentaba una anemia renal. Entonces, este es el manejo en la UCI, lo que se le hace pues al otro día. Se lo deja entonces con ticagrelor, con lilasa y nuevamente con la noxaparina, que lo colocan aquí ya de manera como está en el plan endovenoso nuevamente. Se le inicia el manejo con bisoprolol y se le comienza a hacer un destete de la nitroglicerina que el paciente venía presentando.
Para este día, pues se evidencia que como el paciente presentaba una hemoglobina de 6.8, una lesión renal aguda, pues que se catalogó como AKIN2, y una sífilis latente, se inició el manejo pues con penicilina benzatínica para el control de estas sífilis. Entonces, eso fue lo que se realizó el día 20, el día 21. Aquí podemos ver que el paciente igual continuó con el mismo plan de manejo igual aquí ya el paciente cursa con una hematuria, ya cursa con una hematuria. Esta hematuria la catalogan así como macroscópica, pero sin generar coágulos, por ahora sin indicación de colocación de una cistoirrigación. Este día ya se le hace el desmonte de la nitroglicerina y como podemos ver, el paciente igual continúa recibiendo la enoxaparina y continúa recibiendo pues la dosis de antiagregación indicada. Este paciente entonces, dado que presentaba estos niveles de hemoglobina, se le realizaron dos unidades de glóbulos rojos y se le tomó una ecografía de abdomen total donde se evidenció que había una dilatación del sistema pielocalicial derecho y pues el paciente se le toma nuevamente un hemograma de control, ya hay una recuperación de esos niveles de hemoglobina. Entonces, a este día se le solicita la valoración entonces por cardiología y cardiología, teniendo en cuenta pues, que el paciente viene en un contexto de un habitante de Cali. Para continuar la terapia, se hace el cambio a clopidogrel más aspirina para continuar su doble antiagregación. Y esta es la recomendación que se deja desde el 21. Bueno, entonces, pues finalmente acá el valorado el 21, el paciente ya, como comenta urología, pues se presenta ya una hematuria macroscópica, por lo que le deja una sonda vesical de 3 vías, sin evidencia de coágulos en el momento, por lo que le continúan entonces con el manejo con cistoirrigación, y aquí vemos pues que el paciente va presentando un aumento en los niveles de creatinina. Para el manejo entonces del día 22, igual se le deja el mismo manejo, y pues se le considera que el paciente está cursando con una hepatitis crónica, por lo que se le va a hacer una valoración por infectología al ingreso y se le continúa con el igual manejo pues para la sífilis latente. Para el día 23 vemos pues que el paciente sigue en ese aumento pues de la creatinina, se le deja igual ya dado que este paciente pues presentaba este aumento de la creatinina, este aumento de los osvados, ya se le difiere aquí el manejo con la aspirina, se le maneja y se le difiere también el manejo con la enoxaparina, y ya aquí se hacen adecuadamente pues, la prescripción del medicamento. Ya para el día 26, pues este es el manejo, igual el paciente ya presenta nuevamente una caída de la hemoglobina, recordemos que pues previamente recuperó, vuelve ya este día y presenta una caída de la hemoglobina, por lo que se le realiza una transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos, se le deja el manejo, se le deja igual el manejo y se le adiciona la EPO para aumentar también pues esos niveles de hemoglobina. El 26 el paciente recupera nuevamente parcialmente pues, los niveles ya de hemoglobina, se le deja el mismo manejo y se le suspende pues, el manejo con la aspirina y la enoxaparina. Para el 27 no hay unos paraclínicos de control, están los mismos del 26, donde tenemos pues, una hemoglobina que estaba en 9.5, o sea que por esa parte se había estabilizado. Ya el 28 pues ingresa a salas, ingresa con una hemoglobina un poco más estable, con unos niveles de creatinina un poco más estables, y acá también se le toma un control y el paciente pues presenta que unos niveles de hemoglobina también estables. De parte de medicina interna, pues a la parte cardiovascular, entonces se le hace el cambio pues, que se había indicado desde el 21, se le hace el cambio a clopidogrel y el paciente seguía presentando la hematuria, por lo que se continúa con la cistoirrigación continua con Uromatic, y se le deja igual el mismo manejo y se le inicia pues, el manejo multidisciplinario también. Listo, entonces acá pues como podemos ver cuando pasamos de ticagrelor a clopidogrel en un contexto agudo, pues salvando pues la recomendación que nos dejó el doctor, entonces se hace una dosis de carga con clopidogrel de 600 miligramos. Ya en un contexto crónico, pues también aquí nos dan la recomendación, pues si lo vamos a utilizar de mayor eficacia a una de menor eficacia, pues cómo podemos hacer el cambio y ese switch. Ya el 28 lo valora nefrología, y nefrología pues indica que el paciente se cursa con una neuropatía subdura que se va a llevar a una cistoscopia de 30,
y los niveles se encuentran estables de los azoados. El 29, pues dentro de la evolución de este paciente continúa con igual manejo, con unos niveles pues, de función renal que se encuentran estables. El 30, el paciente vuelve, presenta una caída de la hemoglobina 8.7 con unos azoados que se encontraban pues, más o menos estables para el curso del paciente. Aquí, dado que presenta una caída de la hemoglobina con hematuria y inicia el ácido tranexámico, se le suspende el manejo con clopidogrel y se le continúa el manejo con el ASA. Nuevamente lo valora esta cardiología y pues cardiología indica pues, que el paciente al suspender pues, esta terapia antiagregante pues tiene mayor riesgo de trombosis y que hay que controlar el sangrado. Bueno, listo. Entonces el riesgo de trombosis en estos pacientes, pues cuando nosotros le suspendemos precisamente alguno de los medicamentos antiagregantes, por ejemplo, suspender el clopidogrel en los 30 primeros días, pues aquí podemos ver cómo es el riesgo de complicaciones en los pacientes y el riesgo de trombosis precisamente es que tiene un hazard de más o menos 36, suspenderle dentro de esos primeros 30 días. ¿Listo? Entonces, acá... listo. Acá, esto fue lo que estaba diciendo el doctor Ayala. Aquí está la caída de la hemoglobina, pues cómo venía el curso de la hemoglobina durante el transcurso de esa hospitalización, y acá vemos pues las diferentes unidades de glóbulos rojos pues, que se le transfunden al paciente para optimizar los niveles de hemoglobina. Finalmente es llevado a la cistoscopia el día 30, donde dentro de los hallazgos positivos que se reportan, pues tiene una vejiga ultravehiculada, contravéculas de grado 3 con unos pseudodivertículos, y se revisan las paredes, la cúpula, no se evidencian pues, como algunas lesiones que den origen pues, a ese tipo de sangrado, y lo que reportan es que se vacía la vejiga, un procedimiento sin complicaciones, y se realiza lavado con jeringa de punta de catéter y queda con orina clara. Finalmente, ¿qué pasa con este paciente? Se lleva a Brotac ese mismo día después de la cistoscopia, y justamente después de la cistoscopia reportan que presenta un contenido hemorrágico intravesical probable, con una pobre uroexpresión derecha, focos probablemente isquémicos orbitales renales y laterales de predominio izquierdo. Entonces, pues llama la atención que aquí en este algoritmo pues tenemos que tener en cuenta pues que si el paciente pues presenta un alto o bajo riesgo para sospecha de un CA vesical, que es como digamos entre las principales indicaciones de los pacientes para llevarlo a una cistoscopia, de acuerdo a los hallazgos al examen físico. Tenemos que si la cistoscopia es negativa, como en este caso, pues se puede considerar pues, llevar a una urografía, como fue el caso del paciente. Si no hay hallazgos positivos, pues entonces le podríamos continuar con un control, y si los hallazgos igual a este control de esta urografía son negativos, pues le podemos hacer un seguimiento en el paciente. Entonces, finalmente, el paciente, después de la cistoscopia, después de la urografía, reporta... Pero digamos que hay, así como ustedes tienen riesgo de sangrado por clínica, nosotros tenemos riesgo de sangrado por procedimiento. La cistoscopia, netamente cistoscopia, es un riesgo de sangrado bajo, se puede hacer en pacientes con cualquier tipo de medicamento, y digamos que únicamente es diagnóstico. Pero lo que yo haga después de la cistoscopia sí tiene un riesgo de sangrado diferente. Si es únicamente evacuar coágulos, que es un procedimiento muy doloroso y que realmente debería hacerse bajo sedación, pero aquí lo hacemos en el servicio, el riesgo sigue siendo bajo. Pero si yo voy a utilizar energía para hacer hemostasia, o voy a quitar un tumor, o voy a resecar próstata, o voy a hacer cualquier otra intervención, ahí el riesgo pasa a ser moderado, ni siquiera es alto. Y allí es que nosotros dependemos de ustedes, del intensivista o del anestesiólogo que me va a dormir al paciente para que me diga qué tanto puedo hacer, ¿sí? Entonces, digamos que en este paciente llama la atención en la tomografía que la vejiga está engrosada. La vejiga normal es de 3 milímetros y en este caso tiene 1 centímetro de grosor. La próstata, digamos que el tamaño no me preocupa, lo que me preocupa es que en la tomografía se ve que un óvulo medio está dentro de la vejiga, o sea, es un paciente que realmente está tapado y su componente de falla renal seguramente es doble, al menos. O sea, es algo agudo, es algo crónico, más todo lo que el señor quiere hacer, pero tiene un componente obstructivo. Entonces,
el riesgo de sangrar en una próstata que es obstructiva pues es muchísimo mayor con cualquier cosa. No sé si en el momento en el que él ingresa a UCI le pasan sonda, porque digamos que siempre se pasa sonda para monitorizar el gasto, que no estoy de acuerdo, doctor, que pena con la capita, pero muchas veces esa sonda no se pasa con la técnica adecuada. Entonces, si solo le ubican la punta de la sonda y le pasan la sonda a una próstata que está obstructiva, pues la ponen a sangrar. Entonces, digamos que el error puede ir desde tan básico como la sonda que le pusiste para llevar el cateterismo, lo hizo sangrar y desde ahí se nos desencadena todo este problema. Entonces, quizá indicar bien las sondas, quizá interrogar al paciente antes de ponerle una sonda. Quizá desde que llegó con falla renal, antes de la hematuria, necesitaba una ecografía renal, ¿sí? Nadie le hizo una ecografía, sino cuando ya sangró. Entonces, hay como muchos bachecitos, ¿y qué podría haber hecho diferente el urólogo? Llevarlo, o sea, no te voy a decir de inmediato, pero lleva 2 días sangrando, no ha parado de sangrar, no tiene coágulos, pero no tiene ningún otro foco de sangrado, y ustedes están luchando con los medicamentos, hay que llamar a un anestesiólogo, el anestesiólogo me autorice, entrar a quirófano, entro, no está sangrando nada, ok, encárguense ustedes. Pero si sí está sangrando algo, pues controlar el foco. Entonces creo que el paciente murió por varios errores, pero personalmente eso es lo que hemos debido hacer, llevarlo más temprano. Bueno, entonces, bueno, aquí es parte para hablar, pero aquí cobra mucha relevancia las decisiones subrogadas que nosotros vamos a tomar en este paciente. Aquí tenemos un conflicto que es que el paciente en ese momento de lucidez, pues aparente, él va en contravía de lo que uno quisiera como clínico, pues recuperar pues intubarlo y pues que el paciente posteriormente pues mejore, ¿no? Pero el paciente decide en ese momento, por favor, no quiero más maniobras. Entonces aquí viene algo que se llama la capacidad de decidir, y esta capacidad de decidir pues no es global, no es permanente, digamos que está muy condicionada a unas condiciones específicas y a un momento específico en la vida de las personas, y esto depende mucho de la comprensión que se tenga sobre la enfermedad, el razonamiento que uno pueda ver con el paciente, la voluntariedad y la coherencia en el discurso que el paciente pues, esté dando en ese momento. Entonces, a mayor riesgo en estos pacientes, pues que no es lo mismo pedir una autorización para pasar un catéter central que para intubarlo, se necesitan una mayor exigencia precisamente de esa capacidad de raciocinio y esa capacidad de coherencia por parte del paciente. Entonces, aquí básicamente dentro de la evaluación ética que se debe hacer es pues precisamente evaluar la comprensión de la situación que tiene el paciente en ese momento, el juicio y el raciocinio, verificar que estén conservados, y la voluntariedad sin coerción, que aunque pues no es de todo perfecta, siempre va a ser condicionado el paciente pues por el nivel educativo que tenga, por preocupaciones que tenga el paciente en ese momento, condiciones del ambiente, pues van a tener un poco van a influenciar sobre todo en esa voluntariedad, pero digamos que esto es lo que se tiene en cuenta a la hora de subrogar una decisión de un paciente. Si nosotros vemos que el paciente presenta alguna alteración en cualquiera de estas 3 situaciones, la subrogación de la decisión procede cuando existe una sospecha fundada de la capacidad de decisión del paciente y el riesgo clínico lo justifica. Ahí entonces nosotros entramos a decidir por el paciente. ¿Listo? No, ya pues eran como las conclusiones de todo, pues básicamente pues los pacientes que son llevados a este tipo de intervenciones pues van a tener alto riesgo de complicaciones. El sangrado mayor pues no es solamente un síntoma, es un diagnóstico pues tiempo dependiente. Para las decisiones subrogadas siempre pues tratar de evaluar la comprensión, el juicio y la voluntariedad, y pues a través de los diferentes scores evaluar el riesgo hemorrágico, el riesgo trombótico y también pues por qué no el riesgo de fragilidad en estos pacientes. Eso sería todo entonces con el caso del día de hoy. ¿Listo?